Bueno, voy a pasar al modo de compartir pantalla y vamos a empezar a hablar un poquito de la temática que nos concierne el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un método para determinar raíces por aproximación. Ese método se conoce con el nombre de método de Abacos y es uno de los recursos más importantes que tengo para determinar raíces en una ecuación. Bien, vamos a concretamente ponernos esta situación, resolver en R, en el campo de los reales, entonces, esta ecuación que está planteada acá. Vamos a empezar por recordar qué implica resolver una ecuación. Cada vez que a mí me pidan resolver una ecuación, me están pidiendo hallar el o los valores de la variable independiente que satisfacen la igualdad, es decir, que reemplazados en la expresión, transforman esta expresión en una igualdad numérica o identidad. Eso es lo que significa resolver una ecuación. En otras palabras, lo que implica resolver una ecuación es hallar lo que nosotros hablábamos de raíces de una ecuación. Bien, ¿cómo hago yo para resolver esta ecuación? Bueno, uno, en primera instancia, lo que intentaría sería despejar el valor de la x. Pero te vas a encontrar con que cuando la x forma parte de una expresión en la que tanto aparece en este caso dentro de un modelo exponencial como dentro de un modelo polinómico, despejar la x por alguno de los artificios comunes que conocían en el álgebra se torna bastante complejo. Es más, hasta podría decirte que te resulta prácticamente imposible despejar la x de esa ecuación. Entonces hay que buscar algún otro recurso, algún otro medio que te permita hallar las raíces. Y ese nuevo recurso o método es el llamado método de Abacos para extraer raíces por aproximación. Bien, ¿en qué consiste el método de Abacos? El método de Abacos arranca pidiéndome que yo tenga una expresión. A ver, Rodrigo Pereira está para entrar. Bien. En el método de Abacos, entonces, lo que ustedes van a tener es una expresión dada como una resta de funciones igualada a 0, o en su defecto, si yo paso el g de x al segundo miembro, sería lo mismo decir que tengo que tener una igualdad de funciones para poder aplicarlo. Yo me tiro por esta última alternativa, es decir, aplicar el método de Abacos cuando tienen o consiguen tener una igualdad de dos funciones. Entonces, ¿en qué consiste el método? El método de Abacos pide representar sobre un mismo par de ejes coordenados las dos funciones en juego y establece que las raíces que pueda tener la ecuación original van a venir dadas por las abscisas de los puntos de corte de ambos gráficos. ¿Tá? Si los dos gráficos, f y g, trazados sobre un mismo par de ejes coordenados, ves que no se van a cortar nunca, entonces podés afirmar que la ecuación de partida no tiene raíces en el campo real. Bien, vayamos entonces a nuestro caso en particular. Vuelvo a la expresión original, que está dada como una expresión igualada a 0. Para ver acá la resta de dos funciones tengo que ser muy cuidadoso. Una función sería el 3 por e a la x, pero ¿quién está en el lugar de la g? Tendría que primero dejar un menos y dentro de un paréntesis considerar cuál sería la expresión. Entonces, para evitar problemas de signos, yo prefiero que ustedes escriban la expresión bajo la forma de igualdad de dos funciones. Entonces, voy a dejar solito el 3 por e a la x en el primer miembro y voy a transponer todos estos términos hacia el segundo miembro. Entonces, ahora me queda claro quién es f y quién es g. Siguiente paso, voy a empezar por bosquejar la función f. Así que voy a tomar la función f y para dibujarla voy a analizar que yo tenía una función madre que era muy parecida a esta, estaba emparentada con esta, esa función madre era igual e a la x.
Nosotros vimos las funciones elementales o funciones madre, hace tiempo ya, había un listado, un prototipo, y habíamos, por ejemplo, dicho que el bosquejo de esta función madre tenía esta forma. Se trataba de una función creciente, desplazándome de izquierda a derecha, que cortaba el eje de ordenadas en el punto 1 y tenía este formato. Se supone que yo debería hacer una tabla de valores para poder conseguir por lo menos 6 puntos de esta curva y poder entonces hacer el traslado. Bien, una vez que tengo el bosquejo de la función madre, que yo en este caso lo realicé utilizando GeoGebra, pero recuerden que ustedes tienen que hacerlo a mano, es decir, que tienen que construir una tabla para dibujar la función madre con por lo menos 6 puntos, y luego, en todo caso, lo que pueden hacer es utilizar el método, la aplicación de GeoGebra para verificar que no te equivocaste en el dibujo. Yo me salté el paso de construir la tabla de valores para generar los 6 puntos, ustedes tienen que hacer todo el detalle. Bien, ahora, si este es el croquis de esa función madre, fíjate que vos la que tenés que dibujar es la madre multiplicada por 3. Entonces voy a utilizar las dos tablas que habíamos visto cuando hablamos de transformaciones de funciones. Estaba en el numeral 2.8 o 2.9, búsquenlo en el material voluminoso que tienen de función. Y se van a encontrar con que en la segunda tabla, no la que hable de desplazamientos horizontales y verticales, sino la que hablaba de alargamientos y simetrías, se encuentran que si la función en cuestión, en este caso la madre, la tenés multiplicada por un coeficiente, que en este caso es el 3, lo que corresponde es estirar este gráfico con respecto al eje de las X. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 6 puntos de la madre perfectamente determinados, ahora en la nueva función cada uno de las i's de esos 6 puntos se va a ver triplicado, multiplicado por 3. Entonces, si yo hago el corrimiento, multiplico por 3 la ordenada de cada uno de esos puntos, va a terminarme resultando un croquis de este tipo. Fíjense que ahora la función queda cortando al eje de ordenadas en 3. Bien, ustedes otra vez nuevamente tendrían que hacer todo el desplazamiento de cada uno de los 6 puntos de la madre que habían elegido como prototipo para terminar teniendo esta representación que sería la madre corrida, ¿está? Corrida y estirada. Bien, acá tengo el dibujo de F. Fíjense en que lo voy a hacer con un color. ¿Terminaste de analizar cuál es el gráfico de F? Vas a pasar a analizar cuál es el gráfico de la función G. Y fíjense que la función G se ajusta a un modelo cuadrático, por lo tanto estoy esperando que el dibujo de la función G sea una parábola. ¿Qué le determinaba yo a la parábola para poder dibujarla? Bueno, por un lado le determinaba raíces, vamos a aplicar el método de Bhaskara, y en este caso las dos raíces que obtengo son 3 medios y 1 medio. Algo que me salté acá y que también hacemos en la función cuadrática es determinar coordenadas del vértice. Recuerden que la X del vértice es menos B sobre 2A, menos B sobre 2A, o sea, el A vale 4, el B vale menos 8, el C vale 3, menos B sobre 2A sería 8 sobre 8, te daría 1, la X del vértice es 1, cae a mitad del camino entre las dos raíces, y la Y, que corresponde a ese vértice, la vas a determinar sustituyendo aquí en la expresión de G, la X por 1, y en este caso obtendría 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1. Así que el vértice, que no lo puse acá, tendría coordenadas 1 menos 1. Luego le van a estudiar el signo, las dos raíces ya las tenía. Recuerden que como es una expresión polinómica, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, y cuando paso por una raíz simple, voy haciendo el cambio de signo. Siguiente paso, tabla de valores, por lo menos 6 puntos, 3 a cada lado de ese vértice.
correspondería completar esta tabla para ver exactamente dónde tengo esos 6 puntos, por lo menos 6, y entonces cuando me dispongo a hacer el gráfico, a mano, lo tienen que hacer ustedes, obtienen algo por el estilo. Vuelvo a repetir que si quieren, después que lo hacen a mano, chequear que es coherente o que está bien, utilizando el GeoGebra, lo pueden hacer. Bien. Pero Abacos me pedía que las dos funciones fueran representadas sobre un mismo par de ejes coordenados. ¿Por qué necesito que estén sobre el mismo par de ejes coordenados? Porque las supuestas raíces de la ecuación de partida van a venir dadas por abscisas de puntos de corte. Fíjense en que en este caso ustedes tienen un corte de los dos gráficos que están hechos en distinto color, hay un solo corte, eso me lleva a pensar que la ecuación original tenía una sola raíz, y la abscisa de este punto de corte aparentemente sería 0. Voy a verificar que realmente el 0 sea una raíz de esta ecuación, ¿cómo? Yendo a la ecuación original, a la de partida, y si tú reemplazás en esta expresión la x por 0, te tendría que quedar un 0 de este lado para que sea igual al 0 que tenés en el segundo miembro. Vamos a chequearlo rápidamente. E a la 0 es 1, 1 por 3 es 3, esto es 0, 3 menos 3, 0. Así que 0 efectivamente es igual a 0, y entonces x igual 0 era la única raíz que tenía esa ecuación, que repito, venía dada por la abscisa del corte. Bien, este era en realidad un ejercicio bastante sencillo. Vamos ahora a otro más. Aquí tenemos una nueva ecuación para resolver. Otra vez la x forma parte de distintos tipos de funciones. Está metida dentro de una función racional homográfica, está metida dentro de un logaritmo. Entonces, pensar en despejar la x de aquí sería prácticamente imposible. ¿Está? Cuando esa x forma parte de funciones de distinta naturaleza, despejar por simple procedimiento analítico la raíz o las raíces de ahí es prácticamente imposible. Entonces, en esta situación voy a volver a pensar en el recurso del método de Abacos para extraer las raíces por aproximación. Muy bien. Vuelvo entonces a la ecuación de partida. Aquí sí no tengo duda cuáles son las dos funciones. Hay una resta clara de dos expresiones igualadas a 0. De todos modos la voy a pasar al formato de igualdad de dos expresiones. Voy a pasar, por ejemplo, en este caso todo el logaritmo que resta en el primer miembro al otro lado, y van a quedar claras cuáles son las dos funciones de trabajo. Siguiente paso, según el método de Abacos, voy a tener que bosquejar sobre un mismo par de ejes coordenados tanto f como g. Bien, empecemos por la función f. La función f responde al modelo matemático que dábamos el año pasado en detalle, que se conoce como función racional homográfica, cociente de dos funciones polinómicas de primer grado, donde, yo acá fui muy escueto, pero ustedes tienen que hacer bien todo el detalle, si yo arranco identificando coeficientes, la A vale 4, el B vale menos 8, el C vale 1, el D vale 1. Una vez que identifico los coeficientes, el primer paso era determinar el dominio de esta función. Bueno, fíjense que esta función tiene claramente un problema de existencia, porque hay un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me da problemas? Donde ese denominador se haga 0. Entonces, tú tomás el denominador, lo igualás a 0 para sacar tu raíz, y la raíz te da menos 1. Quiere decir que si la x vale menos 1, este denominador se anula. Y si se hace 0 el denominador, dividir por 0 era lo que no existía en matemática. Por lo tanto, acá les aclaré que el dominio de esa función son todos los reales excepto menos 1. Vuelvo a plantear que yo estoy resumiendo todo el detalle que tienen que hacer ustedes. ¿Está claro? O sea, ustedes hagan todo el planteo completo. Siguiente paso, cálculo de la raíz.
La raíz venía dada por el valor de x que anulaba tu numerador. Entonces yo tomé el numerador, lo igualé a 0 y despejé de aquí la x. Y me dio 2. Quiere decir que el gráfico de f va a cortar al eje de abscisas por x igual 2. Siguiente paso, voy a hacer el estudio del signo. Ya habíamos visto que tienen que hacer signo del numerador, signo del denominador y luego cociente. Yo acá ya les puse el cociente entero. Ustedes tienen que hacer el detalle. Y me dio un punto de no existencia en -1, donde se anulaba tu denominador, una raíz en 2, y el signo, este que está aquí. Recuerden que ya pueden ir a un par de ejes coordenados, por -1, trazar una asíntota vertical, por 2, una línea punteada y fuerte, en 2, el corte con el eje de las X. A su vez, al tener los signos, ya están en condiciones de ir tachando las zonas por donde no esperás que pase el futuro dibujo. Bueno, ahora hacíamos asíntotas, la asíntota vertical, que siempre era -d sobre c, o sea, mi d con signo contrario dividido c. Vuelvo a repetir que acá el d era 1, así que como es tu d con signo contrario, pusiste -1, y el c vale 1, así que la asíntota vertical corroboran que efectivamente es de ecuación x igual -1. Y la asíntota horizontal es A sobre C, en tu caso 4 sobre 1, y nos da 4. Bueno, ustedes tendrían que ir a mano al par de ejes coordenados, tendrían las dos asíntotas trazadas en color, que estarían determinándome una cruz perfecta que dividiría el plano de la hoja en 4 sectores. Recuerden que cada uno de esos sectores se conoce con el nombre de cuadrante, cuadrante 1, 2, 3, 4, y hasta el momento deberían ver que hay un cuadrante que te viene quedando totalmente limpio de rayas. En este caso sería el cuadrante 2, debería ser el 2, donde ahí va a ir una de las ramas de hipérbola, y la otra va a ir en el cuadrante diametralmente opuesto, que en este caso sería el cuadrante 4. ¿Está? Se pueden hacer una tabla de valores, generar puntos para tener perfectamente las dos ramas visualizadas, y este es el resumen que obtuve al representar la función f con GeoGebra. Ustedes lo van a hacer primero a mano y recuerden que después, si quieren, chequean con el GeoGebra, pero no solamente el GeoGebra es lo que tienen que hacer. Bien, terminaste con f, me voy a la función g, que es esta que está aquí. Ahora, la función g está emparentada con una función tipo o básica o madre, que era el logaritmo del valor absoluto de x. El dibujo de esta madre, logaritmo del valor absoluto de x, consta de dos ramas que son estas que están acá. Cuidado, acá estas dos ramas son asintóticas al eje de ordenadas, no llegan a cortar ni tocar nunca el eje de la Y, ¿tá? Así que no se confundan con las representaciones. Esto fue hecho en GeoGebra, pero yo debería dibujar la madre a mano, me tendría que construir una tabla de valores, por lo menos 6 puntos para cada una de estas ramas, tendrías una tabla con 12 puntos, y esos son los puntos que voy a trasladar según lo que indican las tablas de transformación. En este caso ustedes van a utilizar la primera de las dos tablas de transformaciones, van a encontrarse que cuando dentro del paréntesis tienen, en este caso, un C restando, la orden es desplazar el gráfico de la madre una unidad hacia la derecha. Entonces, cada uno de los puntos que tenías bien determinados de la madre, lo trasladás horizontalmente a la derecha una unidad. Y al hacerlo, obtengo este dibujo para la función g. Observen que lo estoy haciendo en un color distinto. Ambos gráficos, en realidad, van a tener que quedar sobre un mismo par de ejes coordenados, porque yo lo que pretendo en el método de Abacos es visualizar cortes de los dos gráficos. O sea, si no se llegaran a cortar los dos dibujos, la ecuación de partida no tiene raíces en el campo real.
En este caso hay aparentemente 3 cortes, están bien marcados acá, o sea que la ecuación de partida tenía supuestamente 3 raíces. Vamos a determinarlas, y voy a arrancar por esta, que aparentemente es la más evidente. Este punto tendría en el eje de las X valor 2. Vamos a corroborar primero que efectivamente 2, o sea que la X de Q es 2, y es raíz de la expresión. Entonces, ¿cómo hago? Voy a la ecuación de partida, donde hoy habían X, cambio por 2, y opero. Me va a quedar 4 por 2, 8, menos 8, 0, 0 sobre 3, te da 0, y acá te queda el logaritmo de 1, que sería 0 también. 0 menos 0 es 0, así que ese primer miembro te da 0, y del otro lado tenías otro 0, 0 igual a 0, así que exactamente 2 es una de las 3 raíces que busco. Vamos ahora a la determinación de las otras. Voy a este punto, al punto S, y me interesa la abscisa de este punto. Según el croquis, estoy buscando entonces una raíz que está entre 1 y 1,5. Voy a empezar, por ejemplo, a tomar X 1 con 1. Lo voy a sustituir en el primer miembro de la ecuación de partida, voy a hacer todo este cuenterío, y la cuenta me dio 0,59. ¿Está? Si realmente el 1 con 1 hubiera sido la raíz que busco, todo este cuenterío me tenía que dar 0. O diferir del 0, que tenés en el segundo miembro, en menos del error que te vas a permitir tener en el método de Abacos. Que si la letra del ejercicio no aclara lo contrario, el error que se van a permitir tener siempre es del orden de más menos 0,01, o sea, 1 centésimo. Como este valor 0,59 difiere de 0 en más de ese error, entonces 1 con 1 todavía no puede ser considerada la raíz. Ahora, volvamos al dibujo. Dijiste que la X del punto S estaba entre 1 y 1,5. Habías probado en el 1 con 1. Voy a probar en el 1 con 4. Y al reemplazar en el primer miembro, ahora el cuenterío me dio menos 0,08. ¿Está? Fíjense en que me dio negativo. Esto es lo que yo llamo un apartamiento por defecto, mientras que este, por ser positivo, era un apartamiento por exceso. De todas maneras, cuando yo consigo con un valor de X un apartamiento con exceso y con otro valor de X un apartamiento por defecto, bárbaro, porque acabas de acotar el lugar donde se encuentra la supuesta raíz. Es decir, mi raíz buscada estaría entre 1 con 1 y 1 con 4. Bueno, ¿qué es lo que hago entonces ahora a continuación? Voy a buscar un valor entre 1 con 1 y 1 con 4, pero bastante más cerca del 1 con 4 porque el apartamiento con ese valor fue mucho más pequeño en valor numérico. Entonces se me antojó probar con el 1 con 35. Al reemplazar en el primer miembro, el cuenterío me dio menos 0,06. Sigo estando por arriba del error permitido, que es 0,01, pero ahora conseguí un apartamiento por defecto un poquito menor. Entonces sabés que ahora va a estar entre 1 con 1 y 1 con 35, bastante más cerca del 1 con 35 que del 1 con 1. Probé en 1 con 30, hice las cuentas, bajé el apartamiento, pero aún es superior al permitido. ¿Tá? Así que ahora me quedo entre el 1 con 30, donde obtuve un apartamiento negativo, y el 1 con 1, donde tenía el apartamiento positivo. Entre 1 con 1 y 1 con 30, pero bastante más cerca del 1 con 30, probé en el 1 con 28, sustituí en el primer miembro y ahora el cuenterío me da este valor, ¿tá? Que es más chico que ese error que nos íbamos a permitir tener de 0,01. Cuando esto sucede, que el resultado de la cuenta difiere de lo que tenés en el segundo miembro, en menos de ese error permitido,
vas a decir entonces que este valor es la otra raíz que buscabas. Y por último, me faltaría determinar la x del punto R, que según este croquis estaría entre 0,5 y 1, pero bastante más cerca del 1. Otra vez voy a tantear, arranqué en el 0,80, reemplacé en el primer miembro, el cuenterío me dio menos 1,6, un apartamiento por defecto, bastante mayor que el error permitido. Probé un poquito más cerca del 1, 0,90, el apartamiento sigue siendo por defecto, pero se achicó en módulo. Quiere decir que me voy corriendo en sentido adecuado o correcto para determinar la raíz. Probé en el 0,91 y por suerte conseguí un apartamiento por exceso. ¿Por qué digo por suerte? Porque entonces ahora estoy seguro que la raíz que busco está entre 0,90 y 0,91, es decir, entre un valor con el cual el apartamiento era por defecto y uno en el cual tenía un apartamiento por exceso. Bien, vamos ahora a acotar, hemos acotado la raíz entre 0,90 y 0,91, bastante más cerca del 0,90 que del 0,91. Se me antojó probar 0,98, apartamiento por exceso, todavía pasado del error permitido, pero ahora me quedo con este apartamiento por exceso que es más chico que este que tenías acá. Vas a buscar la raíz entre 0,90 y 0,98. Se me antojó el 0,93, apartamiento por exceso, menor en cuantía que el que tenías hasta ahora, así que ahora la raíz la buscas entre 0,93 y 0,90. Y se me antojó 0,91, con el cual al reemplazar, el cuenterío me daba esto, que es menor que el error permitido, que era 0,01. Con lo cual, estoy en condiciones de decir que esta era la tercera raíz que buscaba. Y en definitiva, acabo de cumplir con el cometido de encontrar las tres raíces que tenía la ecuación original. Bueno, ¿hay alguna duda entonces hasta acá? ¿Alguna consulta que quieran hacer al respecto? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Bien. Bueno, entonces vamos ahora